Ya inició la grabación. Vamos ahora a compartir. Compartir. Ya. Em, listo. Ok. Bueno, nos toca ver en este caso la caja torácica, la pared musculoesquelética junto con el diafragma, ¿no? Habrán visto en la parte práctica, ¿no? Lo que es en este caso reconocimiento. Estas clases de repaso práctico son con la intención de poder observar las estructuras anatómicas en un plano en 2D y qué deben de saber y qué cosa deben de buscar, en este caso, en su parte práctica. Ese es el detalle más importante. Bien. Por ejemplo, la jaula torácica que se aprecia aquí, ¿no? Está conformada en este caso por el esternón, por lo que va a ser los arcos costales y también por lo que va a ser la vértebra torácica. Bien, entonces bajo ese concepto debemos entender en este caso que lo que es la columna vertebral torácica junto con los que van a ser los arcos costales y el esternón van a conformar la jaula torácica. Esto, si se dan cuenta, parece como si fuera una radiografía. Se aprecia aquí unos espacios que se denominan espacios, que son espacios intercostales, que están acá. ¿Ven? Acá están los espacios intercostales. Y luego estamos observando en este caso que esta arco costal tiene un cartílago costal y tiene una costilla. Bien, es un detalle muy importante. ¿Bien? En algunos libros colocan todo como si fuera costilla, pero la división en este caso es entre cartílago costal y costilla. Doc, pero los libros se pueden equivocar. Sí, los libros se pueden equivocar. Y obviamente está claro y lógico que eso es un cartílago costal y la costilla es hueso. No, pero mi néter me dice que es cartílago costal. Pero si agarramos en este caso, digo costilla, ¿no? Si agarramos en este caso un esqueleto, una pieza anatómica que es palpable, objetiva, se van a dar cuenta en este caso que sí, existe un cartílago y existe una costilla. Y están colocados dentro de la nómina internacional como cartílago y costilla. Son dos partes diferentes. Es por eso que en algunos libros, eso también incluye en este caso ciertos libros, se van a dar cuenta que acá hay una estructura que se denomina la articulación, que es condroesternal. Y acá está la articulación que es condrocostal. El detalle con esto es que algunos libros, otra vez el Netter, por ejemplo, no le pone clasificación como condrocostal, sino simplemente como costo external. Doc, ¿y ahora qué hago? Bueno, supongo que en este caso ya te estoy brindando esta información y también entra el caso de que puedas conversarlo con tus docentes. Doc, eso va a venir en el examen. No te podría decir que viene en el examen o si viene o no viene, simplemente te estoy dando la aclaración, ¿no? De estas estructuras anatómicas. Entonces, por eso el cartílago costal es importante, porque ninguna costilla se articula en este caso con el esternón. Las estructuras anatómicas que se articulan con el esternón son los cartílagos costales. Todas las estructuras anatómicas que vemos acá son los cartílagos costales. Los cartílagos costales son estructuras anatómicas reales, ¿no? Que se están articulando, en este caso, incluso la primera, ¿no? Se están articulando directamente con lo que va a ser las facetas del esternón. De hecho, cuando se habla en este caso con quién se articula las facetas del esternón, son con los cartílagos costales número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y también a veces se habla de arco costal, pero cuando hablan de arco costal, hablan acerca de la unión de la costilla junto con el cartílago costal. Aquí otra, vamos a ver, gracias, sí, lo hubiera avisado, lo hubiera visto más tarde, ya, listo. Entonces, ahora, hay puntos de reparo que deben de saber cuando tú observas el segundo cartílago costal, mejor dicho, cuando observas la articulación manubrio external, porque aquí adelante sí se llama articulación, y aquí adelante se llama ángulo también external. De hecho, se llama ángulo external cuando vemos al manubrio y vemos el cuerpo del esternón, cuando cae de costadito. Y este ángulo que observan acá se denomina ángulo external o ángulo de Lewis. La articulación que observan acá
esa articulación es la articulación manubrio-esternal. Entonces, mucho cuidado, porque el ángulo de Lewis es básicamente la angulación que se da entre la articulación entre el manubrio y lo que es el cuerpo del esternón. Eh, ¿Qué más? Entonces, ese es un detalle Profesor, muy importante. Dime, ¿podría repetir esa parte, por favor? ¿qué parte? De cómo diferenciamos, o sea, cuando tenemos que escribir ángulo de Lewis o articulación. Claro, el ángulo de Lewis es básicamente la angulación, esto, ¿no? ¿Ven ahí un ángulo que se ha formado? Ese es el ángulo de Lewis, que es un epónimo, que en realidad es el ángulo external. La nómina internacional te dice que es el ángulo external. Cuando agarran sus libros, también te dice que es ángulo external. Entonces, ese también es un detalle muy importante. Bien. Y esto que ven acá, ¿no? Eso que está articulándose, eso es la articulación manubrio external. Entonces te dicen, por ejemplo, ¿no? Y a veces dicen, entonces, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? No, ese es el detalle, pero eso depende del contexto, ¿no? Si el contexto, lamentablemente, si te preguntan, ¿no? Así, y te dicen, ¿qué es? Bueno, pues tu mente puede derivarse a diferentes lados, porque ¿qué es? Puede ser, me están preguntando el cartílago, o me están preguntando la estructura en sí, o me están preguntando tal vez el ángulo, entonces, pero si te digo, ¿qué estructura anatómica es uno, ¿no? O te pregunto, ¿qué articulación es? O te pregunto, ¿qué tipo y género de articulación es? Ahora sabes, en este caso, realmente lo que te están preguntando. Están siendo más específicos, ¿no? Y eso también es un término muy importante, sobre todo para mis chicos del norte. Cuando lean el término sea específico. Eso implica, ¿no? Que en este caso te están preguntando una estructura específica dentro de la estructura grande, porque a veces alguien es un genio y me coloca en este caso cuando preguntamos esto, ¿no? Todos los años, ¿no? A mis chicos y le preguntamos el borde inferior, imaginemos, ¿no? De lo que es la costilla, pero estamos preguntando la estructura de lo que es la impresión y todavía lo colocábamos con una plastilina, ¿no? Y estamos preguntando qué estructura anatómica es, ¿no? Junto a lo que la plastilina está marcando, ¿no? Mis chicos me ponen costilla, ¿no? Alguien más hábil coloca hueso. Entonces no estamos preguntando de tema anatomía, lo que estamos preguntando es la estructura anatómica, por lo que está pasando en este caso de la plastilina, y ese es el motivo por el cual estamos colocando la plastilina, y es el surco costal. Entonces colocamos sea específico, como para que sepan en este caso que es lo más resaltante que estamos colocando y la parte más específica que estamos buscando. ¿Bien? Entonces, ese es un detalle muy importante y el contexto te lo está dando también la pregunta. No te puedo colocar simplemente, no te puedo colocar de mi parte en las evaluaciones, no te puedo preguntar qué es, porque puede ser, un contexto puede ser muy ambiguo, ¿ya? Y ya sé que estás ansioso, ansiosa, entonces no se pueden hacer ese tipo de preguntas tan fácil, ¿me entiendes? Eh, ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. Entonces, esos detalles son importantes, muy importantes, ¿ya? Bien, ¿qué más? Estamos hablando acerca de estos cartílagos, ¿no? Hablábamos acerca de lo que era el esternón, hablábamos acerca de la apófisis espinosa, que también tiene una articulación sifo-esternal, y estos cartílagos que se observan acá, ¿no? Estos cartílagos que vemos aquí, eh, con esta articulación tienen un punto. En el ángulo external, articulación manubrio external, debemos encontrar en este caso lo que va a ser una línea, una derivación con la segundo cartílago costal. Ahí se va a encontrar, siempre se va a encontrar cualquier tipo de esternón. En el sifo external debo encontrar el séptimo cartílago costal, también lo debo de encontrar.
Lo demás tengo que contabilizar. Entonces, si yo tengo una estructura sola del esternón con el manubrio, con el cuerpo y con la apófisis sifoides, significa en este caso que voy a visualizar todas las estructuras anatómicas que están aquí. Bien, y si me preguntan con qué cartílago se articula, si ya tengo la articulación manubrio esternal, debe ser con el segundo. Si tengo la articulación sifoesternal, debe ser con el séptimo cartílago. Bien, y ahí también hay que hablar acerca de estos cartílagos. Este cartílago, miren cómo se articula con el octavo, el noveno y hasta con el décimo, ¿no? El 11 y el 12 son flotantes. Entonces, esos cartílagos del octavo, noveno y décimo no se articulan con el esternón, sino se articulan con el propio cartílago número 7. Bien. Y cuando se habla acerca de las costillas, recuerden que hay un canal o un surco. Ese surco se llama surco costal. ¿Ya? El surco costal, surco de la costilla, ¿no? Surco de la costilla, es un surco costal. Doc, surco intercostal no podría ser. Lo que sí podría ser es que dentro se encuentra en este caso el van intercostal, que es la vena, la arteria y el nervio intercostal. Pero si te preguntaran qué estructura vascular se ha lastimado, estamos hablando de una arteria o una vena. Si fuera qué estructura nerviosa se ha lastimado, estamos hablando de un nervio. Si estuviéramos hablando qué estructura arterial se encuentra ahí, estamos hablando acerca de una arteria intercostal. ¿No? Y si está impresa en la parte posterior, probablemente es una arteria intercostal posterior, ¿no? Porque las intercostales anteriores no dejan tanta impresión sobre el surco costal. Eso también es un detalle muy importante. Y mientras más posterior está, obviamente estamos hablando de la arteria intercostal posterior. Doctor, ¿el nervio, hay nervio intercostal posterior y nervio intercostal anterior? No, solamente el nervio intercostal. Y eso es un detalle muy importante, porque ustedes pueden colocar, no, pero en práctica mi profesor me validó nervio intercostal posterior. No, bueno, eso será práctica y esa es la responsabilidad del docente. Vuelvo a decir, ya el docente es responsable, investigaremos al docente, investigaremos su prueba, ¿no? Pero por ahora, lo que está ahí es que no existe nervio intercostal posterior y anterior. No existe. No, como lo dijo el doctor Astorga, ¿no? Ustedes pueden traer su bibliografía. Si en la bibliografía dice, ¿no? Bueno, habría que ver la bibliografía regular. Si no dice, entonces, ¿de dónde podemos avalar tu reclamo, ¿no? Y esto de acá les digo de buena intención porque es una de las cosas que casi siempre preguntamos, ¿no? Y a veces se equivocan. Aún así, habiéndolo mencionado como para que no se equivoque, siempre se equivocan. Por los nervios o porque tal vez no estudiaron bien esa parte, ¿no? Pero queda claro, bien, queda claro ese punto. ¿Qué más? Ya, cuando tenemos estos espacios intercostales, ya nos tocaría ver que hay unos músculos que se encuentran en esos espacios. Esos músculos que se encuentran ahí son los músculos intercostales. Ahora, hay músculo intercostal interno, externo e íntimo. Y aquí hay que hacer un detalle muy importante para que todos entiendan esta parte. Vamos a ver acá. Descartar. Vamos a ver aquí un ratito. Paint. Disculpen, ahí todavía me gusta el Paint. Acá está. Compartir pantalla. Otra vez. Compartir. Ocultar. Paint. Ya. Listo. Entonces, cuando observamos, ¿no? Lo que va a ser en este caso la costilla, ¿no? La costilla. La costilla dice que tiene partes. Vamos a ver si puedo, tengo acá un poco más de precisión. Vamos a ver. Ya está. Tengo el tubérculo costal, ¿no? Tengo en este caso la cabeza costal, que puede tener una faceta articular superior e inferior. Y entre la cabeza y el tubérculo tengo el cuello. Luego viene la costilla, ¿no? Y esta costilla que observan acá, viene así. ¿No? Y luego poco a poco, porque luego se hace más anterior, ¿no? Ahí está. Aquí. Ahí está. Bien. Ahora, este detalle que debemos de observar, ¿no? Aquí. Uah, esto, ya, ya, así más o menos. Ya, entonces lo que debemos de observar es que
acá se va a articular y se va a articular con lo que va a ser el cuerpo, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? De lo que va a representar una vértebra, ¿no? Por acá. Luego viene así y por acá viene un tubérculo costal, ¿no? Aquí y se va hacia allá, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí va a estar el cuerpo, la parte inferior de ese cuerpo, ¿no? Aquí va a estar la vértebra, ¿no? Y acá va a estar el agujero vertebral, y acá está el otro pues, transversa, y ya. Bien, entonces acá se articula, acá también va a haber una parte superior, ¿no? Una fosa costal vertebral, ¿no? Del cuerpo vertebral, porque hay una fosa costal de la apófisis transversa, y eso también es, sean específicos. No todo es fosa costal, ¿ya? O fosita costal. Hay una fosita costal vertebral y hay una fosita costal transversa. Como para que no haya malos entendidos. Incluso en su néter lo especifica, ¿ya? Y luego, no, ¿cuál es la fosita costal transversa? Aquí. ¿Cuál es la fosita costal vertebral? Aquí. Superior e inferior. Y acá viene pues la otra estructura, ¿no? Acá está el otro cuerpo vertebral, ¿no? Con su fosita costal inferior, ahí está, ¿no? Y acá está el otro cuerpo, y así. Bien, ya. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Quiero resaltar las articulaciones. De hecho, acá viene también un cartílago costal, ahí está. Y por acá viene el esternón, ¿no? Imaginemos que sea el número 4, ya. Ahí está el 4 y así. Y bueno, acá está el esternón y así. Entonces, cuando se relata las articulaciones, hay una articulación que se encuentra acá, que es la costovertebral, que está aquí, ¿ya? Luego hay una articulación que es la costotransversa, que está aquí. Luego hay una articulación que es la condrocostal, que está aquí. Luego hay una articulación que es la condroesternal, que está aquí. Entonces, la costilla, o el arco costal, mejor dicho, tiene hasta 4 articulaciones, por así decirlo. ¿Por qué es importante? Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a dar en este caso la proyección de estos cuerpos vertebrales, ¿ya? Entonces para eso nos vamos por acá y debemos de encontrar, vamos a hacer aquí lo siguiente, la proyección de los cuerpos vertebrales tiene que ver con sus articulaciones, ¿ya? Vamos aquí, entonces, ¿qué articulaciones vamos a encontrar? Esto es importante. ¿Ya? Acá vamos a encontrar la articulación de atrás hacia adelante, ¿ya? Vamos a disminuir un poco su 20, ajá. La articulación, que es articulación costovertebral, que está acá. Luego vamos a encontrar, vamos a poder dejarlo más chiquitín, más chiquito, 12, 12, y lo vamos a cerrar así. Ajá, mejor. Ya está. La articulación costovertebral, luego está la articulación costotransversa, ya, que está aquí, ¿no? Ahí está. Voy a, ya bueno, le voy a hacer un espacio acá para que pueda. Ajá, listo. Luego está la articulación, que es la articulación costocondral. Ahí está. Y luego viene la articulación condroesternal. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos estas 4 articulaciones, es para ver qué cosa, para ver la proyección de lo que va a ser las costillas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, voy a encontrar, vamos a ver así, esta caja, ¿no? Todo esto. Y acá voy a ver los músculos. Acá tengo uno, acá voy a tener otro músculo, acá voy a tener otro músculo, que son 3 músculos, ¿de acuerdo?
Ya, son los músculos intercostal externo, interno e íntimo. Ya, y aquí vamos a colocar su proyección. ¿Hasta dónde van? Igual acá, igual aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué músculo intercostal vamos a tener? Y tenemos que ver la proyección. Tenemos que ver en este caso vamos a ponerlo vamos a ponerlo de negro nomás. Es el músculo intercostal externo. Acá está el músculo intercostal interno. Y acá está el músculo intercostal íntimo. Ya. Y como se dan cuenta, ¿no? De atrás hacia adelante, bueno, estos músculos intercostales se van a ir colocando, se van insertando desde el borde inferior de la vértebra, que es el borde más cortante, hacia el borde superior de la vértebra inmediatamente inferior, que es el borde más romo, o sea, menos cortante. Ya, entonces este detalle es muy importante y por eso voy a borrar lo que hice. Ya, ¿qué es esta parte? Discúlpeme. Blanco. Ajá. Ya, listo. Ok. Bien. No, vamos desde la articulación costovertebral. Dice lo siguiente, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Dice que este músculo intercostal externo va de fuera hacia adentro y obviamente hasta y hacia arriba, ¿no? De abajo de arriba hacia abajo, mejor dicho. Entonces sus fibras, ¿no? De este músculo vendrán de esta forma. Vamos a dar cuenta, van a venir así, así. Sus fibras van a ir así, de fuera hacia adentro, ¿no? Y de arriba hacia abajo. Esas son las fibras. ¿Hasta dónde? Dice que va de la articulación costovertebral hasta la articulación costocondral. Y ahí se queda. Así deberías ver al músculo intercostal externo. En otras palabras, el intercostal externo nunca llega al externo. Nunca llega al externo. Ya, y el intercostal interno, doctor, el intercostal interno dice que es un músculo que viene desde la articulación costotransversa, aproximadamente, de fuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. O sea, así. Oh, ¿ya? ¿Y hasta dónde se proyecta? Dice que la proyección de este músculo intercostal interno es hasta la articulación costal, disculpe. O sea, llega al esternón, llega al esternón, llega al esternón. Oh, ya. Y el íntimo dice que es un músculo que es un fascículo, era una hoja del músculo intercostal interno, que se divide porque entre el intercostal interno e íntimo hay un nervio, hay una arteria, ¿no? Y hay una vena, ¿no? Vena, bueno, está al revés. Bueno, acá voy a poner la vena. Vena, arteria y nervio. O sea, el van intercostal. El van intercostal se introduce en el músculo intercostal interno y lo divide en dos fascículos. Un fascículo que es el músculo intercostal interno y otro que es el músculo intercostal íntimo. Y cuando se introduce, ¿no? Miren cómo las fibras van. Las fibras van de abajo, de afuera hacia adentro y obviamente de abajo hacia arriba, pero hasta dónde es en este caso y cómo lo voy a reconocer cuando veamos mediastino posterior, es más o menos hasta la articulación costocondral, dice que ya su proyección. Quiere decir
Que el único músculo que voy a ver cerca de la articulación costovertebral, cerca de lo que va a ser la vértebra, debe ser el músculo intercostal externo, tanto desde afuera como desde adentro. Y el único músculo que voy a ver cerca al esternón, sin duda, sin variabilidad, es el músculo intercostal interno. Porque el único que llega al esternón va a ser el intercostal interno. Doc, ¿y cómo voy a ver al íntimo? Cuando veamos mediastino posterior, por dentro, tenemos que ver el van intercostal. El van intercostal en algún momento va a desaparecer. Y quien lo va a ocultar es el músculo intercostal íntimo. Entonces, el músculo que está ocultando al van intercostal. Pero ahí sí hay que ver con mucho cuidado, porque ahí lo ocultan dos músculos. Un músculo que no respeta, en este caso, los espacios intercostales, y un músculo que sí se encuentra dentro de los espacios intercostales. Y el músculo que no respeta es el músculo subcostal. Y el músculo que sí respeta el espacio intercostal es el músculo intercostal íntimo, que oculta al van intercostal. Bien, aquí tengo que hacer una pausa. Preguntas, chicos. Preguntas acerca de lo que he explicado, de cómo van a reconocer al músculo intercostal externo por dentro o por fuera, y cómo van a reconocer al músculo intercostal interno por dentro y por fuera. Todo claro, doctor. Bien, con este concepto teórico vamos a ver en la práctica cómo se reconoce. Vamos a nuestra diapositiva. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí un esternón abierto, una parrilla external abierta. Como te das cuenta, aquí está el esternón, ¿verdad? También te das cuenta, aquí inmediatamente al costado que están los cartílagos costales, ¿verdad? Y como te das cuenta, aquí están las costillas, ¿ves? Acá también sigue el cartílago costal. Y acá está, ¿qué cosa? Más o menos acá está la articulación condrocostal, ¿ven? Ahí más o menos está la articulación costal. Entonces, siguiendo el lineamiento de nuestras fibras musculares, ¿no? Y todo lo demás, pregunta, ¿qué estructura anatómica es esta? ¿Qué, Músculo chicos? intercostal Respondan. interno. Sí, músculo intercostal interno, ¿verdad? ¿Qué estructura anatómica es esta? Ser más nítido, ¿no? Pero por reparo anatómico que estoy colocando, ¿qué sería eso? ¿Qué músculo intercostal sería? Externo. In- Recuerden la proyección. Recuerden la proyección. Si está después, en este caso de la articulación costocondral, es un músculo que va a ser el músculo intercostal interno. Si está antes, revisa las fibras. Luego, ¿cómo es eso que revisa las fibras, Doc? Ah, ya. Porque dice que es proyección. Miren acá, miren estas fibras, miren cómo van. ¿Ven? Miren, 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 miren estas fibras. Miren, 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 miren. Y miren cómo la proyección llega hasta acá. El interno no tiene problema. Es el externo que a veces su proyección de fibras solamente llega un poquito hasta acá o llega hasta acá. Doc, pero usted dijo, ¿no? Que las fibras están llegando hasta la articulación condrocostal. Sí, deberían llegar hasta la articulación condrocostal, pero no deberían excederla. Por eso tienes que ver en este caso la distinción de las fibras. Si van en este caso hacia abajo o si van hacia arriba. No. Y como te das cuenta, el músculo intercostal externo, su proyección debería llegar más o menos hasta la articulación costongondral, pero a veces no llega, pero eso sí, no excede, no excede, ¿ya? Eh, y también, al mismo tiempo, se van a dar cuenta en este caso que este músculo intercostal externo tiene una fascia, y ahí es donde a veces te confundes. Esa fascia, la fascia del músculo intercostal externo, la fascia, que no son fibras musculares.
La fascia sí llega. La fascia sí llega al esternón, pero el músculo intercostal, ese no llega al esternón. ¿Ya? Otra cosa más, verifiquen acerca de lo que va a ser el músculo intercostal interno. Tiene dos porciones, una porción interósea, ¿no? Y una porción intercondral. ¿Ya? Y dependiendo de la porción, se va a dar su función. Eso lo dejo como tarea para ustedes. ¿Ya? Otro detalle más es que los músculos intercostales todos están inervados por los nervios intercostales, ¿no? De eso no hay duda. Y estos músculos son músculos accesorios de la respiración, pero cada uno de ellos tiene una función principal, ¿ya? Y hay una función accesoria. Ah, pero en mi resumen no aparece del Grey's Anatomy, pero busca en el otro libro, pues. Ahí sí aparece. Ahí sí aparece la función principal y sí aparece su función accesoria, ¿no? Porque tienes varios libros para poder revisar. Y hay algunos libros que no te dirán, hay otros libros que sí te dirán, porque está un poquito más completo. Bien. El Moore, por ejemplo, no está completamente completo, pero entre todos, pues, se acerca. Vamos a tratar de buscar otro libro. El Grey también, creo que dice todo, pero el Grey para estudiantes a veces te quita información. ¿Ya? Preguntas, dudas, hasta aquí. Nada. Ya. Y por acá, ¿no? Revisando con Profesor, ciertas estructuras. Dime. pero en esa imagen que mostró no se nota muy bien el músculo intercostal externo, ¿no? Si nos ponen una foto No, en el examen, se vería más claras las fibras, ¿cierto? sí, así es correcto. Lo que acabas de decir es correcto. Yo cuando coloco preguntas de examen, cuando aporto a las preguntas del examen práctico, siempre coloco en este caso imágenes nítidas. También cuando las reviso, porque a mí me piden que revise, reviso que las imágenes que el docente ha colocado sean nítidas, ¿ya? Eso también es muy importante, porque si no, pues obviamente no vas a reconocer, ¿no? Esto podría entrar como nítido, un poco difícil, la verdad yo no lo consideraría, debe ser más nítido, ¿ya? Pero sí, lo que sí considero es que debe de estar el reparo anatómico. Si está el reparo anatómico, no hay nada que decir, no hay nada que hablar. Una vez que se ve el reparo anatómico, ahí terminó el juego. Bien, entonces vean los reparos anatómicos, eso es importante, ¿ya? Porque la pieza anatómica, la imagen la pueden sacar de cualquier lado, entonces puede ser de aquí, de allá, de cualquier momento, pero el detalle con eso es que básicamente, pues sigue el mismo reparo anatómico, todos tienen esternón, todos tienen cartílago costal, todos tienen costilla, entonces la cuestión es que se vea bien, que se pregunte bien, que no sea ambiguo, y ya está. No se preocupen tanto por la evaluación continua uno, estudien más fisio. Después, pues probablemente para el parcial y el final sí, ¿no? Preocúpense más, ¿no? Ahí sí investiguen más cosas, ¿no? Porque ya es un examen único y obviamente implica también un mayor nivel de complejidad al ser un examen parcial y al ser un examen final, ¿no? Entonces ahí sí, sí toca estudiar fuerte, ¿no? Por eso, como están estudiando todos los días, también vienen los repasos, entonces yo creo que van a ir bien. De hecho, creo que solamente desaprobaron el semestre pasado el 10%, ¿no? De alumnos en Morfo 2. Así que eso demuestra que vamos por buen camino, ¿no? Que tienen una base sólida, ¿no? Y también si desaprueban, eso no significa que están haciendo mal las cosas, simplemente que están haciendo su camino a su ritmo y a su forma por diferentes motivos que nadie tiene por qué juzgarlos. Bien, listo. Eh, Vamos a ver, complementando la diapositiva de la parte práctica, aquí. Esto de acá es el cuerpo vertebral. Profesor, Y cuando, dime, ¿qué músculo dijo que era que tenía función accesoria? todos los músculos intercostales.
Ah, gracias. Sí, les dejé como para que investiguen. Accesorio y principal, sí, su funcionalidad. Ahora, cuando vean la funcionalidad, si pueden, díganle a la inteligencia artificial, ¿ya? Ya sé ahora, ¿no? Este de acá, no, o sea, tienes que brindarle la información a la inteligencia artificial tal cual, porque si no, ellos va a parafrasear. Y a veces tú no eres bueno parafraseando. Entonces, colócale la información y dile a la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, por ejemplo, por favor, hazme un caso clínico integrado con respecto a esta función accesoria, esta función principal, cómo lo podría ver siguiendo lineamientos reales, ¿no? Cómo podría ser visto para un caso problema, ¿ya? Porque hay casos clínicos, caso problema, ¿no? Un caso problema, ¿no? Para poder reconocer o entenderlo. Y te lo brinda, ¿no? De hecho, ahora incluso hay prompts para que hagas tutores con la inteligencia artificial. Y es chévere. Claro, pero tienes que cargar la información, ¿no? Ya, y bueno, ¿por qué le digo esto? Porque bueno, yo me he dado cuenta, ¿no? De que en los exámenes, ¿no? Igual muchos de ustedes se han dado cuenta porque de hecho por ahí están los exámenes circulando, este, que están como que algunas preguntas tienen inteligencia artificial, entonces quiere decir que se están apoyando, ¿no? Para las evaluaciones, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no? Que ustedes también practiquen, que banqueen, ¿no? Una vez que ya tienen información, banqueen, vean cómo puede ser la pregunta, porque al final no es para marcar, sino es para escribir. Y luego escriban y entiendan, ¿no? De eso se trata. Al final, el conocimiento es para ustedes, ¿no? Bien, tenemos aquí el cuerpo vertebral, ¿no? Que está acá, ¿no? Este cuerpo vertebral que observamos, ¿no? Y aquí se observa, por ejemplo, esta estructura que va a ser las fositas, ¿no? Estas son fositas costales vertebrales. Y acá hay una fosita costal transversa. ¿Por qué? Porque le pertenece a la apófisis transversa. ¿Bien? Acá hay una apófisis articular superior y bueno, acá está la apófisis articular inferior. Estas apófisis articulares se articulan entre sí, ¿no? Y dan una articulación que es la articulación psicoapofisiaria o interapofisiaria. Ahora, ¿cómo se escribe psicoapofisiaria? Ahí lo dejamos como tarea. ¿Ya? También interapofisiaria válida, ¿ya? Es una articulación que va a unir en este caso vértebras, ¿no? Entre sí. Y también tiene un eje, que es un eje oblicuo. Y este eje oblicuo provoca en este caso que cuando se dan las lesiones como son las espondilolistesis o las luxaciones de vértebras, vaya a ser muy difícil luxar o sí, luxar, ¿no? En este caso la articulación interapofisiaria, porque es de manera oblicua y tendría que haber un golpe que sea oblicuo, lo cual no hay. En cambio, en la región cervical, las interapofisiarias son horizontales. Y en ese caso, sí, el eje es horizontal y podría ser un golpe en vaivén que podrían luxar estas articulaciones. Bien, recuerden que las fositas costales vertebrales se articulan con las facetas articulares de las cabezas de la costilla. ¿Ya? Y las fositas costales de la apófisis transversa se articulan con lo que va a ser el tubérculo costal de la costilla. ¿Ya? Doc, ¿tubérculo y tuberosidad es lo mismo? No, no es lo mismo. Tuberosidad es una superficie rugosa y tubérculo es una estructura prominente que nace del hueso, ¿no? Eso es un tubérculo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, también vemos el pedículo, ¿no? Y también más adelante vamos a ver, y la lámina. El pedículo une el cuerpo con las masas laterales y la lámina une las masas laterales con la apófisis espinosa, que es este, ¿no? Y obviamente acá tenemos el agujero vertebral por donde pasa la médula espinal, ¿no? Y por donde también en este caso vamos a encontrar arteria espinal anterior, posteriores, las raíces anteriores y raíces posteriores de la médula espinal, dura madre, ¿no? Líquido cefalorraquídeo que se encuentran dentro, ¿no? Y entre pedículo y pedículo se va formando en este caso un agujero. Ese agujero o orificio se llama orificio intervertebral o agujero de conjunción. El orificio intervertebral, por ahí salen unos nervios, que es la unión de las raíces anteriores y posteriores de los nervios raquídeos. Esos nervios, ¿no? Van a salir a diferentes niveles
y son los que van a conformar los nervios intercostales, en nuestro caso. Hay que recordar que los nervios intercostales del número 1 al 6 son los que van al tórax, pero los números 7 a lo que va a ser el número 12, ¿no? Por así decirlo, porque el 12 en realidad es un subcostal, van a dirigirse al abdomen, ¿no? Por eso se van a llamar a veces tóraco-abdominales, porque están en el tórax y luego van a estar en el abdomen. Bien. También está la articulación intervertebral o intercorporal vertebral, que es una articulación sínfisis, ¿no? Es una anfiartrósica, una cartilaginosa, porque se está con un cartílago, que es un disco intervertebral, y es sínfisis porque está en la línea media del cuerpo, ¿ya? Eso también es importante. Son los tipos y géneros. Por lo general, los tipos y géneros de articulaciones que vamos a ver son sinoviales planas. Pero algunas tienen una clasificación diferente, ¿ya? ¿Por qué sinovial plana? Porque el movimiento es limitado. Ese es el motivo. Voy a ver si hay algo más. No, no hay nada más. Y el Complete Anatomy tampoco tenemos acceso. Así que por ahora es hacer eso. Profesor, Chicos, pregunta antes de entrar en pausa para este clase. Dime. segunda pregunta. No sé si estaré bien, pero me acuerdo que en práctica usted mencionó que la apófisis transversa tenía una parte que se llamaba faceta de apófisis transversa. Así es, que es esta de acá. Esta es la faceta articular transversa. O, para los que están leyendo el net, la fosita costal de la apófisis transversa. Ah, ya, es lo mismo entonces. Sí, así es. Así que vean en este caso la parte más Profesor, específica, porque recuerden que la apófisis, un ratito. Recuerden que hay apófisis transversa y hay faceta articular de apófisis transversa, ¿no? Que se encuentra en este caso en la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Las demás vértebras tienen apófisis transversa, sí, pero no tienen la faceta articular transversa. Listo. Siguiente, por favor, que estaba preguntando. profesor, disculpe una consulta. ¿Está bien decir también cara articular de la apófisis transversa? ¿O sí tiene que ser fosa o fosita? Cara articular. ¿Dónde lo has sacado? Ah, para sacar Eh, mi libro. no, no, lo había leído, sino que ¿Lo habías una leído? profesora también ¿Dónde, nos dijo, pues? no, o sea, lo había buscado porque una profesora primero nos dijo hemicaría, se pueden llamar. Luego nos dijo En mi cara carías es o esta. fosa. En mi carías es esta. Que también se llama caría articular. Lo otro se llama fosas. A ver, voy a sacar Moore. ¿Ya? A ver, Moore. ¿Qué dice Moore? Rápidamente. No, acá está. Acá debe estar. En el otro libro, Moore. Pucha, ya toca de que grade de anatomía el siguiente semestre. Le voy a decir a doctor Astorga. Acá está. Fosita costal. Hay fositas costales. ¿Ya? Si bien es cierto, se dan fositas costales a ambos lados, se hace en este caso el hincapié de que vamos a ver una de las fositas costales de las cuerpos vertebrales o de las vértebras y otras de las fositas costales del proceso transverso. En el MUR aparece fosita costal a cada lado del cuerpo vertebral y fosita costal del proceso transverso. Es por ese motivo que les coloco en este caso sean específicos, para que después no haya malos entendidos y digan, no, doctor, pero por eso dije sean específicos. La información que acabo de sacar es, ahorita, de que acabo de revisar, solamente es del MUR. Ahora, en el Nether, ¿qué dirá? Ese es el detalle más importante. Está igual, Por eso profesor, tienen que solo le investigarlo, dije. chicos. Por eso tienen que investigarlo. La otra vez, también le pregunté a un alumno y me dijo, no, me lo enseñaron. No, "Oye, ¿de dónde?". No me quiso decir. Luego, otro me dijo, lo vi en una imagen. ¿De dónde? No, de por ahí. Entonces, al final, o sea, ustedes tienen que comenzar a usar libros, ¿ya? Y esta es tu formación básica de pregrado. Ya si te quieres, cuando salgas al hospital, lo cual me parece genial, y ahí sí yo te recomiendo que comiences a leer artículos de investigación o en todo caso protocolos, ¿no? Que te van a guiar por un camino más actualizado de esta información. Pero esta información de anatomía, ¿no?
Simplemente es para estandarizar procesos y bueno, anatomía no ha cambiado nada, ni va a cambiar dentro de 1000 años. Si cambia algo dentro de 1000 años, pero de ahí no ha cambiado nada. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a dar una pausa y nos toca la segunda clase que creo que es región mamaria, ¿ya? Descartar y vamos a poner acá pausa de 10 minutos. Vayan a desayunar, yo tampoco he tomado desayuno ni he tomado mi cafecito, ¿ya? Pero como les digo, aquí no está lo importante. Probablemente en cardio va a estar lo más importante, ¿ya? Igual estudienlo, obviamente, porque la S1 viene de la semana 1, semana 2 y semana 3, y si no me equivoco, semana 4, ¿no? Entonces, chequenlo bien, ¿ya? Ahí está. Hace 10 minutos.